Nuestro segundo tema que vamos a exponer el día de hoy, siempre basado a la luz de la palabra, parte desde una pregunta. ¿La guerra espiritual es real o solo era para los pastores? He escuchado personas que dicen que mientras yo no me meta con el diablo, él no se puede meter conmigo, o simplemente porque el diablo ya fue derrotado, está vencido y no tiene poder. Bueno, que la palabra del Señor nos ilustre, nos ilumine respecto a determinar si la guerra espiritual es real. Por lo tanto, nuestro segundo tema va a focalizar solamente respecto a la guerra espiritual. Y para lo cual debemos ir al principio de la creación. Vamos al libro de Génesis, versículo 1, capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue una separación que Dios hizo cuando señala en el 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, primero es un orden, creó los cielos y la tierra. Luego comenzó a crear la luz y finalmente en el versículo 8 del mismo libro dice: y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Quiere decir que los cielos que creó en el versículo 1 con respecto al versículo 8, yo podría entrar en la duda si es el mismo, pero la palabra de Dios nos va entregando mayor información. Veamos lo que dice en versículo 16 de Génesis, el mismo capítulo, y dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que sabemos que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Por qué señalo esto? Porque continuando con la lectura, en el versículo 31 y el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sabemos que va creando animales, etcétera. Pero luego dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces uno pregunta, y desde niño uno dice: ¿qué fueron los ejércitos? Todo lo demás, toda la otra estrella. No, pero si ya en el 16 dice que y también creó las estrellas. No, que, o sea, se equivocó entonces. Hay algunas que no hizo y después se fue para atrás y la volvió a hacer. O creó otras cosas que no estaban insertas en ese momento. Es como si creó animales, pues se me olvidaron algunos otros animales, vuelvo atrás a crearlo. Bueno, la palabra del Señor dice que acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hay versiones bíblicas, por ejemplo en la nueva Biblia de la América, que dice en este mismo versículo: los cielos y la tierra y todas las huestes. Habla de huestes, y algunos señalan palabras similares. En definitiva, busquemos en la misma palabra del Señor qué nos dice respecto a este punto, y la encontramos en Colosenses 1:16: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí nos aclara eficientemente que creó lo visible y lo invisible. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no tan solo hizo aquello visible, sino aquello que nosotros no vemos, y lo nombra. Dice claramente: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, hizo dos mundos paralelos, visible y lo invisible. Hizo todo. Hay cosas que nosotros no vemos, pero fueron creadas. Y en la secuencia de la creación hay una separación natural. Inclusive pues, vamos a ir haciendo un bloque entre dos mundos. ¿Y por qué lo digo? Porque inclusive en la oración entregada como ejemplo de parte del Señor Jesucristo, nos dice que hágase tu voluntad así en el cielo, así también en la tierra. O sea, hay una separación. Hay dos grupos claramente definidos: cielo y tierra. Por otro lado, a buscar en el libro de Génesis, como ya leímos, el 1:4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vamos a incluir en el cielo la luz,
y las tinieblas. Luego vamos, a medida que avance el estudio, vamos a entender el por qué esta separación en estos bloques. Pero por ahora vamos a decir que vamos a hacer esta separación. Dios creó la luz y las tinieblas y señala que era bueno, pero hubo una separación. En Génesis 3, 4, 5, en el relato que sabemos donde la serpiente, donde el diablo personificado la serpiente, va a tentar a Eva para que coma del fruto. Y en este versículo, que es muy conocido, lo leo, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue el punto principal o clave para el cambio de la historia de la humanidad, donde se le ofrece, se le tienta a Eva y finalmente Satanás, ¿cierto?, está usando un arma para poder hacer caer a Eva. La historia la conocemos bien. ¿Qué pasa? Que en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, 2, el Señor nos dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya sucedió que Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor, y la palabra nos señala que ya ahora ellos saben el bien y el mal. Se introdujo a través de esta serpiente a esta tentación y finalmente cayeron los hombres, Adán y Eva, y entró este discernimiento entre el bien y el mal. O sea, existe el bien y el mal, está, pero en definitiva aquí vamos a hacer esta separación natural en nuestros dos bloques: cielo, tierra, luz, tiniebla, bien y mal. Sigo en Juan 10:10, otro versículo donde nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero, antes de explicar los dos conceptos que nos entrega este versículo, nosotros sabemos, no vamos a explicar quién es el ladrón. El ladrón es Satanás, pero dice claramente: el ladrón no viene sino para hurtar. Y la palabra hurtar es diferente a robar, porque sabemos que las palabras utilizadas en la Biblia son precisas. Es lo mismo que adulterio, fornicación, no es lo mismo. Acá lo mismo, hurtar, es cuando, por ejemplo, yo voy en la calle y me sustraen el dinero sin que yo me dé cuenta, llego a la casa y ahí recién me doy cuenta. Eso significa hurtar, sacar algo sin que uno se dé cuenta. En cambio, robar es cuando yo me ingreso a una casa rompiendo vidrio, ingresando por vía no destinada al efecto, o con un arma quitándole a la persona lo que tiene. Eso es robar. Inclusive jurídicamente tienen penalidad diferente. Entonces acá la palabra dice: el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, para silenciosamente, sin que usted se dé cuenta, a sacar el gozo, a hurtar la paz, a hurtar las bendiciones, para luego y significa ¿qué más? Y matar. ¿Y qué más? Y destruir, de hacer desaparecer. A eso vino el ladrón. No vino a hacer que vino a destruir aquello que Dios había construido. Entonces aquí el ladrón viene a matar. Y dice la escritura: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el Señor Jesucristo viene a hacer la contraparte de otorgar este gran don de dar vida y vida en abundancia. Pero el diablo, sabemos que está detrás de la palabra del ladrón, el que viene a hurtar, a matar, a destruir. Entonces aquí emergen dos conceptos: por un lado vida, que vamos a agregar, y por un lado el Señor Jesucristo, que vino a dar vida y vida en abundancia. Y el otro lado tenemos claramente a Satanás. Ya aquí está evidenciado que Satanás, el que trajo la muerte a la humanidad, es el asesino más grande, a través de haber engañado a Eva, y a través de él ingresó el pecado por haber tentado a Eva y Adán. Sabemos que Eva fue la que comió y ella le dio a Adán, pero en definitiva Satanás fue el que introdujo a través de la serpiente, ¿cierto?, esta tentación. Es el asesino más grande. A través de él se ingresó este concepto del mal.
Él opera en las tinieblas y opera en la tierra. Vamos a ver quién es la tierra, este lugar físico. ¿Quién opera en la tierra? Ya lo vamos a ver. Dos grandes bloques. Y seguimos agregando algunos otros conceptos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Sabemos que cuando la escritura se refiere a uno de los tantos nombres que habla del diablo, uno de ellos es el dragón, y el dragón estaba con sus ángeles. Quiero recordar que cuando el diablo se enfrentó al Señor, a Dios, él fue expulsado y junto con él arrasó con un grupo de ángeles que estaban también en la presencia del Señor. Entonces, él al ser expulsado, vino a esta tierra con un montón de ángeles. Y estos ángeles la escritura lo llama espíritu inmundo, que lo vimos en la clase anterior, le llama demonios claramente. Entonces hay una separación, hay una lucha, hay una batalla entre Arcángel Miguel y sus ángeles y el dragón y sus demonios. Entonces vamos a incluir en nuestro bloque, por un lado a los ángeles y por otro lado a los demonios, que operan en cada uno de estos dos, vamos a llamar ejércitos. Y finalmente el último versículo que nos va a entregar también dos elementos, que lo leo en Juan 8, 44, 47, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Aquí hay dos elementos que vamos a resaltar. Por un lado, que está el padre de mentira, que es el diablo, ahí lo dice claramente, y por otro lado, el mismo Señor Jesucristo que está dando este relato, dice: porque digo verdad, o sea, Él es la verdad. Por supuesto, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo es la verdad, pero por otro lado está la mentira. Y es así que el diablo se ha preocupado, como dice la Escritura, de cambiar la verdad por mentira. A lo malo se le dirá bueno. Hoy en día a lo malo se le dice bueno. E inclusive hay muchos ejemplos que podemos dar respecto a cómo ha cambiado la mentira, cómo ha suplido la verdad. Entonces es un concepto que no voy a detallar hoy día, pero solamente quiero separar mentira y verdad. Pero ¿quién está detrás de la mentira? Detrás de la mentira no está nada más que el diablo. Y dice la escritura, leo nuevamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Leo, mire, de vuestro padre el diablo. Que el Señor habla a nuestro entendimiento. De vuestro padre el diablo. O sea, esta persona es un hijo del diablo. Si leo al final del 47, dice: porque no soy, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. La palabra de Dios es dura, es como espada que penetra. No hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Porque acá lo dice, no lo digo yo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, lo repite, queréis hacer. Y por eso no oye las palabras de Dios, porque no soy de Dios. La palabra de Dios separa hijo de Dios, hijo del diablo. Y lo dice. Y existen algunos otros versículos que lo ratifican. Pero con uno, el Señor lo está declarando: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces finalmente, en nuestros dos bloques, quedamos por un lado con todo aquello que está desde la mano del Señor Jesucristo, los ángeles, la verdad, los hijos de Dios, la vida, el bien, la luz, por supuesto, el cielo. Y el otro lado tenemos a Satanás con los demonios, la mentira, todos los hijos del diablo, las tinieblas. Por ende, vamos a hablar ahora brevemente de estos dos ejércitos, de estos dos reinos, partiendo por el reino de Satanás. Para lo cual vamos a dar algunos ejemplos. Primero, vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 10,
donde Daniel estaba afligido, inclusive no había comido Daniel, porque estaba orando y no recibía respuesta. Entonces este texto nos dice lo siguiente: cuando Daniel estaba en este periodo, relata en Daniel 10, 5 y 6 lo siguiente: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si usted, dígame, ¿quién era esta persona que tenía vestido lino, los lomos vestidos con oro, tenía un rostro como de relámpago, sus ojos eran como antorcha de fuego, sus pies como bronce? Es un ser especial, es un ser celestial, es una persona que no es algo normal, porque fue el mensajero. Entonces, este es un mensajero de los tiempos de Jesús, así eran, pero perdón, de los tiempos del Antiguo Testamento. Ese era un mensajero. Luego sigo leyendo en Daniel. Dice, llegó este mensajero y le dice, entonces me dijo Daniel, este varón de Dios le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este versículo nos relata que este varón de Dios le está diciendo: mire, yo quise venir a ayudarte, Daniel, a entregarle el mensaje, pero se me puso el rey de Persia. Y durante 21 días, a veces las oraciones no se escuchan porque hay un asunto espiritual. Entonces, el reino de Persia existía, pero el reino de Miguel en la tierra no estaba. ¿No? ¿Quién me puede mostrar en el mapa el reino de Miguel? Pero el reino de Persia sí, físicamente estaba. Era un rey, tenía príncipe y todo. Lo señala la Biblia y físicamente existió. Pero no es el reino físico. Lo dice claramente porque leamos arriba nuevamente. El mensajero que venía no era una persona normal, no era un mensajero, era un mensajero especial. Y más encima le dice: y se me puso durante 21 días, pero aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme. O sea, si hubiese sido una lucha, estaba hablando de esos tiempos, era espada, era muerte nomás. 21 días, o sea, una persona para resistirse a un reino, 21 días, o sea, físicamente es imposible. En definitiva, vino el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarme. Porque en definitiva, era una lucha en otra dimensión. Seguimos leyendo el mismo Daniel, en 10:20. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vamos a dar dos datos. O sea, si era una guerra física, o sea, este mensajero no era para nada inteligente. O sea, si tengo problemas y voy a pelear 21 días físicamente, supuestamente, voy a volver por ahí mismo y encima tengo que pelear con otro. No, esto es la estratosfera de los cielos. Esta pelea no es una pelea física. Pues estratégicamente no hay ningún ejército, no hay ningún estratega militar que vaya a hacer esto. Vamos a ir a pelear aquí por pelear, porque tengo que volver a mi casa y en vez de darme la vuelta. Entonces, en definitiva, esto fue una pelea espiritual, una pelea que se libró en los cielos. La oración de Daniel no la pudo resolver, no pudo. Durante 21 días este varón fue entorpecido para poder entregar el mensaje. Primer ejemplo bíblico. Vamos al segundo. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar en el relato de Segunda de Reyes 6:15. Y aquí tenemos a Eliseo, el profeta Eliseo, con un siervo. Sucede que los sirios tenían sitiada la ciudad de Israel. Y se levanta en la mañana el siervo de Eliseo, y cuenta este relato en la Biblia, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército
que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por supuesto que el siervo no entendía. ¿Qué? Pero si no veía a nadie más. En cambio, ¿qué pasó? Eliseo, y dice la escritura en 6:20, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué precioso. Otra historia bíblica donde el profeta Eliseo ora para que este siervo pueda ver este ejército espiritual, este ejército que está paralelo a la batalla que se va a librar en forma física. No eran caballos, abre los ojos, le dice. Dios, ora a Dios para que abra los ojos del siervo. El criado pudo ver los carros de fuego. Segundo gran ejemplo de esta guerra espiritual paralela a lo físico y lo invisible. En definitiva, existen dos ejércitos, no hay más. No hay más. Hay dos ejércitos. No hay un tercer ejército que esté ahí neutral. Solamente existen dos ejércitos. Por ende, vamos a hablar, como dije, del primer ejército, el mundo y el reino del diablo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. No los creyentes, no los incrédulos, no, el mundo entero. Y el mundo es uno, no es una parte del mundo. Todo dice, el mundo entero está bajo el maligno. También nos dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, refiriéndose al diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Dios con minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el que está bajo este mundo? ¿Quién es el mundo entero está bajo el maligno? Y otro versículo que también habla dónde está este reino, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Qué debemos acá? Un tercer elemento, el príncipe de la potestad del aire. Tenemos elementos concretos que nos muestran quién es el que opera o quién gobierna este mundo. Sigo leyendo en el relato de Hechos 13:10. Este relato ocurre cuando los apóstoles van a Chipre. Y lo que pasa es que atravesaron, ¿cierto? Fueron hasta la isla y hallaron a cierto mago, a un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces, este estaba con el procónsul de nombre, dice la Biblia, Sergio Paulo, que era un cargo de los romanos, el procónsul como un gobernador que tenían. Dice la Biblia, era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Paulo, ¿cierto?, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Pero le resistía este mago, este falso profeta, y procuraba apartarlo de la fe. Entonces Pablo le dice en el versículo 13:10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí nos muestra que este hijo del diablo, que este era un falso profeta, es dominado, es guiado por el diablo, porque lógico, es un hijo del diablo. Él hace la voluntad del diablo, y la voluntad es trastornar los caminos rectos del Señor. Ese es uno de los objetivos del enemigo. Y finalmente quiero, hablando de este reino, hablar del versículo que es muy conocido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es muy fácil de entender al indicarnos que no tenemos lucha con personas, sino son con espíritu, son en un mundo invisible.
¿Por qué? Porque el objetivo del diablo, como está arriba, uno de los objetivos es no cesar de trastornar los caminos rectos del Señor. Desde la creación, del inicio, de que Él es expulsado de la presencia de Dios, hasta los días de hoy, hasta que los tiempos finales vengan, Él va a luchar para trastornar los caminos rectos del Señor. En resumen, el reino del diablo, ¿cierto?, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. También nos dice que el Dios de este siglo es el diablo, el que opera en los hijos de obediencia. El príncipe de la potestad del aire, ya sabemos quién es. Y él, por supuesto, no cesará en trastornar los caminos del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aquí nos deja evidentemente demostrado que es una lucha física, es una lucha, invisible, es una lucha espiritual. Por otro lado, veamos el reino de Dios. En Hechos 26:18, la palabra nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ese es el objetivo de nuestro Señor, que salgamos de las tinieblas a la luz, que las tinieblas, estamos claros, están con Satanás. Por eso hago una división al principio de la clase, donde el bloque es Satanás, las tinieblas, el mal, los demonios. Y Dios nos dice, ¿cierto?, para que abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. También nos dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Qué precioso. Para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer este plan que tiene el diablo contra nosotros, contra la humanidad, no con todo. Es un aspecto importante, porque el que practica el pecado es del diablo. Y aquí está la diferencia. Para los hijos de Dios y para los que no son de Dios, el que practica el pecado. No digo que los hijos de Dios no pequen, sino que sea un accidente en su vida. Y por supuesto, de inmediato pedir perdón, pero que no sea una habitualidad el pecado, que no sea, porque soy ser humano. No, el pecado hay que erradicarlo del mundo cristiano. Es difícil, pero quiero resaltar que la palabra dice, el que practica el pecado es del diablo. Debemos luchar día a día, porque ahí está el arma. Una de las estrategias que tiene es el pecado, la tentación, a través de diferentes medios que tiene el diablo. Luego, hablando del reino de Dios, Él nos dice, nos prepara para la batalla y nos dice en Efesios 6, 13 y 18, un versículo muy conocido. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, para que el Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dios nos muestra en este extracto que la vida del cristiano, cuando Pablo habla de este texto, nos está haciendo una homologación entre un soldado, ¿cierto?, que eventualmente él puede estar mirando, y su armadura. No quiere decir acá que sea un escudo físico, sino son un escudo de la fe. Los dardos no son que sean dardos físicos, sino son dardos del maligno. Y la espada, que no es otra cosa que la palabra de Dios, es la única elemento que podemos combatir a través de la palabra de Dios. Vamos a ver en nuestro estudio, ¿cierto?, todas las armas que tenemos para combatir en esta batalla, que son varias, y una de ellas, y la más principal, es la palabra de Dios, porque todo pasará menos a las palabras de Dios. ¿Se ha dado cuenta que los países se fundamentan en la Constitución que le llaman la Carta Magna, que es la base para crear un país, y sufren transformaciones cada periodo? Hay estudios donde determinan cuáles han sido las cartas, las bases constitucionales más modificadas en el mundo. Y hay países que tienen prácticamente cada 2 años modificaciones en sus bases constitucionales. Pero no así la palabra de Dios. Es la única que no cambia. Todo pasará.
pero mi palabra, por supuesto, dice que la escritura no pasará. Es una de las armas que tenemos para luchar en este reino. Y así finalmente el apóstol también Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:7, al final de la batalla, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el texto sigue: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Esa es nuestra lucha diaria, pelear la batalla contra un enemigo invisible. No es un enemigo de carne y hueso, es un enemigo que opera en el mundo, que está detrás de todas las dolencias, de los problemas, de gran parte de las dificultades, está el diablo. No le echamos toda la culpa a él porque hay una parte que depende de nosotros, pero el 95% está detrás de toda nuestra dolencia. Vivimos, estimados, queridos hermanos, en una guerra espiritual, en una guerra que comenzó en los principios de los tiempos hasta el día de hoy y no terminará hasta que se termine la historia. Esta es una guerra real, no es una guerra virtual, es una guerra paralela que se debe combatir día a día. En síntesis, y terminando el estudio, queda establecido que la guerra espiritual es real. Es una guerra paralela al mundo físico. También es importante resaltar que uno de los objetivos del enemigo es destruir los planes de Dios, desde el inicio, desde la creación hasta los fines de los tiempos. Destruir los planes de Dios es su objetivo y por ende destruir al cristiano. Recordemos que él ya tiene al inconverso, ya tiene a un grupo de gente y su lucha es contra los cristianos. Sacarlo, hurtar su fe, hurtar sus bendiciones, porque es una de las armas que tiene. Es uno de los objetivos, destruir los planes de Dios. En definitiva, no hay término medio acá. O eres hijo de Dios o de las tinieblas. Tienes que tomar una decisión activo. No puedes estar en una galería mirando esto. No. Ya tú estás en un ejército. O estás acá o estás allá. El punto es que tienes que tomar una decisión. Si estás en este ejército, tienes que hacerlo activo. Recuerda que la palabra de Dios dice en los últimos tiempos: porque no fuiste ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré. No podemos estar en la tibieza, no podemos estar en un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. De lunes a viernes hago esta actividad y fin de semana las cosas del Señor. No, la guerra es una, los ejércitos son dos. No puedo tener un pie en ambos lados. O estoy aquí o estoy allá. Debes tomar la decisión. Pero ¿cuál es lo importante y lo bueno? Que el Señor Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz. El diablo está derrotado. O sea, la historia ya está escrita. El diablo fue derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué cosa más preciosa? Fue derrotado en la cruz. El ejército del Señor Jesucristo ya es victorioso. Somos más que victoriosos. Somos el ejército que tenemos ya la respuesta, que somos los que vamos a ganar la guerra. A lo mejor perderemos batalla, pero la guerra está ganada. No la ganamos nosotros, la ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí fue derrotado el diablo. En definitiva, la batalla se pelea al día, pero el Señor Jesucristo ya ganó esta guerra. Quiero con esto terminar y le dejo el versículo de Deuteronomio 30:19 y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, repito, escoge, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es tiempo, hermano, de tomar la armadura de Dios, ir al frente de batalla. Y hagámoslo como lo hizo el rey David cuando dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén.